5 pasos para superar la pandemia y sus efectos. Una visión diferente del presente y sus retos. Mauricio Brito. Narrado por Noé Briviesca Aguilar para Mauricio Brito. Capítulo 5. Quinto paso. Jugando como profesional. Existe una palabra del idioma inglés que me fascina por cómo suena y por su significado. Esa palabra es naive. Su significado es ingenuo. Y además, para mí, naive suena como decirle a una persona tonta, pero con mucha elegancia, delicadeza, sutileza y con un tono afrancesado. Se dice que una persona es ingenua porque carece de malicia o de experiencia, y es quizá aquella que es pura o noble. Parte del desarrollo del ser humano radica en convertirse en hombre o mujer y dejar así la etapa infantil o de fantasía. Vivimos en un ambiente en el cual es imposible pensar que todo lo que hace el Estado, los filántropos, las ONGs, asociaciones civiles, etc., lo realizan para ayudar a la sociedad. El ser dialéctico es clave en este punto para entender que nadie hace las cosas solo para beneficio de los demás. En lo personal, me encantaría vivir en una sociedad, ¿qué decir? En un mundo sin fronteras, sin límites, con cooperación total entre todos, cobijado de respeto absoluto y sin condicionantes. Pero, para eso, al ser humano le falta un tipo de espiritualidad que muy pocos han alcanzado, además de tener un ego totalmente controlado, cosa que es casi imposible de lograr por cómo nos han venido educando. Deja de ser ingenuo. Los sistemas académicos que tenemos a nivel mundial sirven para impartir conocimientos y formas de pensar estandarizadas. Desde los 4 o 5 años de edad, los niños reciben un adoctrinamiento que les inculcan ideologías disfrazadas de conocimiento. Formas de pensar, además, que van a repetir hasta que algún acontecimiento o alguna persona los haga cambiar de parecer, cosa que resulta casi imposible, debido a que pasaron en la mayoría de las ocasiones, y gracias al sistema educativo, hasta 26 años escuchando esas ideologías. La teoría nos dice que las escuelas brindan conocimientos a las personas para que con esas herramientas puedan superarse, y como es frecuente, el origen de las cosas se queda en teoría, ya que en la práctica nos ha arrojado personas que repiten las cosas sin pensar o razonar en lo que han dicho. En México, los últimos 5 mandatos presidenciales se han caracterizado por tener a los políticos estatales y federales mejor preparados. Nunca en la historia del país se habían tenido tantos personajes que estudiaran licenciaturas y posgrados en universidades de Estados Unidos, Inglaterra y otros países. Y nunca habíamos tenido una historia plagada con la magnitud de robo, atracos, malversación, fraudes y demás triquiñuelas. Se llegó a aplicar agua destilada en lugar de medicamento contra el cáncer. Se gastaron en 7 años más de 500,000 millones de pesos en gasto corriente. Se hicieron complejas estrategias financieras para desviar recursos millonarios, estafa maestra, por mencionar algunos de estos fraudes. Todo lo anterior de la mano de la gente más preparada en México y en grandes universidades. Por supuesto, no quiero satanizar o culpar a las universidades de mayor prestigio de los malos manejos de los funcionarios públicos mexicanos, pero esta es una historia que se repite en todo el mundo. Los países funcionan de la siguiente manera. La lealtad al país, siempre. La lealtad al gobierno, cuando lo merece. Mark Twain. 1. Reciben ingresos que están compuestos de impuestos como son impuesto al valor agregado, IVA, impuesto sobre la renta, ISR, impuesto sobre nómina, impuesto empresarial a tasa única, impuestos estatales y todos los que se les puedan ocurrir a nuestros dirigentes. 2. Tienen una serie de gastos comprometidos como son nómina de trabajadores al servicio del Estado, educación, salud, seguridad, agricultura, infraestructura, etc. Es importante resaltar que el gobierno tiene una gran cantidad de gastos en beneficios de todos los que habitan el país, aunque no lo puedas ver o creer. Si de esta resta sale un resultado positivo, se logra un ahorro o dinero disponible para invertir o gastar en algún otro rubro. Y si se obtiene un resultado negativo, lo común es que se pida dinero prestado, es decir, se endeude al país. Un país con deuda es un país que estará esclavizado o amarrado en su crecimiento. Se está condenando a crecer muy poco debido a que está obteniendo un gasto más que se llama pago de deuda e intereses.
Si bien los economistas dicen que el pedir dinero prestado es una excelente fuente de financiamiento, que permite el crecimiento y el desarrollo del país involucrado en el préstamo, y en parte tienen razón, en realidad el país y la sociedad en su conjunto arrastrarán una carga financiera por muchos años y no podrán crecer a menos que los ingresos provenientes del préstamo sean invertidos en proyectos que generen una rentabilidad adecuada. Y claro, no se roben esos recursos como acostumbran muchos de los dirigentes políticos. 900 millones de ingresos gubernamentales por impuestos. 890 millones de gastos gubernamentales. 10 millones de ahorro o dinero disponible. 900 millones de ingresos gubernamentales por impuestos. 990 millones de gastos gubernamentales. Menos 90 millones solicitar un préstamo. Quiero analizar de forma detenida el gasto de los más de 500,000 millones de pesos en gasto corriente que comenté en párrafos anteriores, porque me parece un tema importante para ejemplificar la manera de pensar de los gobernantes sin importar el país o el partido político al que pertenezcan. Ahora, ¿qué pasa cuando por algún acontecimiento inesperado o no visible el país tuvo más ingresos? Simplemente pasa que tiene más recursos para gastar. Durante el periodo de 2002 al 2008, el gobierno mexicano recibió 500,000 millones de pesos por excedentes de la venta del petróleo. Lo anterior quiere decir que los precios del petróleo fueron superiores a lo estimado. Lo anterior no fue producto de ninguna estrategia por parte del gobierno. Simplemente en el mundo, a partir del 2002 y 2003, se desarrollaron las dos guerras más grandes de los últimos tiempos: Estados Unidos contra Afganistán e Irak. Esta situación bélica permitió que los precios del petróleo se mantuvieran año con año más altos, y el país recibió más dinero por la venta de su petróleo. ¿Qué se hizo con estos 500,000 millones de pesos? Antes de responder esta pregunta, quiero ejemplificarla. Supongamos que tenemos un matrimonio en donde el hombre trabaja y la mujer se dedica a las labores del hogar y por ende su trabajo no es remunerado. El hombre gana 100,000 pesos al mes y sus gastos son de alrededor de 70,000 pesos. En un periodo de un año, ellos tendrían un excedente de 360,000 pesos, y si esta bonanza durara 8 años, ellos tendrían un ahorro de 2,880,000 pesos. Una buena cantidad para invertir en una propiedad, un negocio, etc. Ahora, supongamos que pasados esos 8 años, el esposo le pregunta a la esposa por sus ahorros de casi 3 millones de pesos, a lo que la esposa le contesta: los gasté en gasto corriente. Masajes, bolsas, ropa, cremas reductivas, vacaciones extra, contratación de personal de servicio, etc. El esposo, con toda razón, podría estar más que enojado, ya que en lugar de tener dinero disponible para invertirlo en una propiedad o en un negocio, su esposa lo gastó o dilapidó en cosas que no generaron valor o mayores ingresos para su matrimonio. La respuesta a dónde quedaron los 500,000 millones es sencilla. Se los gastaron en puras estupideces que no generaron más dinero o valor para el país. Esta respuesta puede ser considerada como ofensiva o con falta de contexto o sensibilidad económica, pero la verdad es que es tan sencilla que cualquier otra respuesta como las que han dado los gobernantes revelan el robo y el abuso de poder para emplear esta gran cantidad de dinero en cosas que no generaron más riqueza para la nación. Los economistas graduados en grandes universidades demuestran que lo único que saben hacer bien es usar términos de su especialidad para confundir a la población, y para demostrar que lo que hacen es tan complejo que solo unos cuantos lo pueden entender. Esta postura ha funcionado a lo largo del tiempo, pero cada vez les resulta más difícil apuntalarla para hacerla creíble. Los gobernantes repiten lo que aprendieron de memoria en sus discursos, entrevistas, publicaciones y más, como una especie de pericos. La escuela premia el aprendizaje sin razonar, ya que se enseña algo y se evalúa para saber si el estudiante lo memorizó. Escuelas públicas, privadas, planes de estudio nuevos o antiguos, todos se basan en el aprendizaje a corto plazo y le apuestan a que en el futuro el estudiante podrá acumular conocimientos especializados y los repetirá de una forma impecable. Lo anterior, cualquier profesionista lo ha hecho durante al menos 16 años de su vida. El modelo educativo premia la memoria, mas no el razonamiento, y mucho menos estimula el pensamiento único de cada ser humano. Los niños son convertidos en una especie de pericos que repiten las enseñanzas sin razonarlas. Los más dedicados a este modelo educativo
llegan a acostumbrarse y siguen por el camino del estudio en donde les han contado, encontrarán el éxito prometido. La gran mayoría termina asqueado del modelo y rechaza todo lo relacionado a las materias que ha odiado. ¿Acaso crees que es espontáneo que la gran mayoría de adolescentes odien o aborrezcan las matemáticas? Esta es una ciencia que, bien enseñada, nos podría proveer de adultos y adolescentes de un razonamiento matemático indispensable para cualquier actividad. Pero la realidad está muy lejos de eso. La sociedad de México y América Latina odian y aborrecen las matemáticas. Si no me crees, revisa los resultados de la prueba PISA, o gánate la confianza de varios adolescentes y pregúntales si les gustan las materias relacionadas a esta ciencia. Una sociedad con razonamiento matemático puede evaluar la pandemia desde un punto de vista racional y no emocional, basada en los hechos y no en los dichos o titulares noticiosos. Una sociedad con gusto, uso y entendimiento de las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, es una que su día a día lo verá con una base matemática que le otorgará la facilidad de administrar un negocio, evaluar un posible producto, oportunidad, etc. Cosas que sirven para su desarrollo personal y su muy probable independencia económica. Tal parece que los gobiernos no quieren personas que piensen, y mucho menos personas independientes económicamente. Es triste ver cómo una minoría de niños están siendo educados para pensar por ellos mismos. El acto de ser padre o de ser el Estado y contribuir a la formación de la niñez y la juventud es uno de los más nobles que existen si las dos partes se suben al tren de una formación para beneficio de todos en el futuro. La realidad es que los padres entregan y responsabilizan al Estado o a las instituciones públicas y privadas la formación y educación de sus pequeños, y el Estado hace un papel cada vez más deplorable y resulta indignante, pues lo hace de forma consciente. En el año 2000, el candidato del PRI a la presidencia de México, Roberto Madrazo, empleó un comercial que prometía inglés y computación para los niños. Dicho anuncio le reportó gran aceptación y por órdenes presidenciales fue sustituido de la campaña. Como estos ejemplos, hay muchos que se pueden dar para asegurar que el Estado promueva y forme jóvenes sin razonamiento matemático y sin habilidades para enfrentar los retos, porque aunque no lo queramos creer, la ignorancia resulta mucho mejor para los políticos. Y si piensas que por asistir a un colegio privado tus hijos ya libraron este mal, te recuerdo que comparte el mismo plan escolar, el mismo sistema, y que en las pruebas, quizá las escuelas privadas no están muy lejos del desempeño de las públicas. Como sociedad, padres de familia y maestros, deberíamos exigir tener un plan de estudios que prepare a los ciudadanos del futuro para el mismo, y no para ser un conglomerado de zombis obedientes a todo lo que se les muestra o comunica. Las materias por desarrollar de forma incansable son español, lectura, matemáticas, matemáticas aplicadas, inglés y formación física. Si un niño aprende esto, él o ella encontrarán lo que les gusta hacer en la vida, porque estas materias se convertirán en sus herramientas para descubrir el mundo que cada uno de ellos decida y quiera detectar. De esta forma, obtendremos profesionistas que estudien lo que realmente les apasiona, y no tendremos jóvenes que llegan a escoger sus estudios de nivel licenciatura siendo inseguros, no teniendo idea de lo que quieren, cambiando de carrera, abandonando sus estudios o no ejerciendo en su rama. Las materias anteriores, bien desarrolladas, dan español, capacidad de comunicar ideas, deseos, pensamientos, estados de ánimo, etc. Lectura, comprensión, imaginación, desarrollo de creatividad, respuestas a incógnitas, etc. Matemáticas, razonamiento matemático, que tanta falta nos hace. Matemáticas aplicadas, administración de un negocio, evaluar proyectos, valorar inversiones, etc. Inglés, comunicarnos de forma universal con el resto de los países. Formación física, alimentación, cuidar el cuerpo, libre de vicios, liderazgo, trabajo en equipo, etc. La pandemia nos ha dejado una oportunidad de oro, y esta es replantear lo que queremos lograr para dentro de unos años. No podemos seguir con este juego mediocre de pensar que en un periodo de gobierno se van a resolver las cosas. No podemos seguir teniendo actitudes similares a las de un fanático de cualquier equipo de fútbol, en donde se festeja todo del equipo y se abuchea todo del contrario. La objetividad
es y será lo que más nos convenga para evaluar a nuestros políticos. Lo anterior aplica a todos los países. Lo pueden constatar con sus propios ojos en Brasil, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos, Francia, Alemania, por mencionar a los países que en los últimos 5 años se han caracterizado por fallarle a su pueblo continuamente. Los ciudadanos están cansados de la lucha intestina que tienen los partidos por el poder, y no por ayudar y plantear las bases para un país mejor y para un mundo con países que cooperen entre sí. Los partidos políticos y los políticos mismos demuestran que velan por los intereses de los que los ayudaron a llegar a ese puesto y por los propios. Durante el 2020, los dirigentes de los diferentes países fueron incapaces de analizar la pandemia y se aterrorizaron al ver que podían perder el control del poder que con tanto esfuerzo ganaron, y por ello se dedicaron a colocar controles en contra de toda lógica, con el pretexto de proteger a los ciudadanos, los cuales, muertos de miedo por la cantidad de desinformación emitida por los medios de comunicación, obedecieron como corderos hasta que casi un año después vemos los estragos y los resultados de las malas políticas y medidas que han tomado por no haber hecho un estudio propio de la enfermedad, por no realizar planes reales y por obedecer dictámenes de organismos internacionales que a lo largo de su historia han demostrado su falta de acciones correctas para el beneficio de la humanidad. Como muestra tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que año tras año nos muestra su incapacidad para hacer lo que se supone debe forjar. Cabe recordar la guerra de Estados Unidos contra Irak del 2003, en donde se buscaban armas de destrucción masiva que no han sido encontradas en 18 años, o su inacción para contener los ataques de Arabia Saudita sobre Yemen desde hace 5 años, o su falta de acción en Siria o Libia, los abusos realizados por las tropas de los cascos azules en territorios a donde los mandan, o su fracaso total entre Israel y Palestina. Es difícil entender que lo que nos plantearon con relación a este organismo sea un total fracaso, pero lo que mencioné es una realidad. Entonces, ¿cómo esperar que la Organización Mundial de la Salud, OMS, tenga un buen plan de desempeño ante una pandemia? Esto cuando solo el 30% de su presupuesto anual de operación lo recibe de forma segura, y el otro 70% lo recibe rogando donaciones a individuos u otras organizaciones no gubernamentales. Se sabe que una donación compra lealtades y voluntades. Eso para que la organización financiada haga o diga cosas de acuerdo al donante. Y puedo seguir planteando los fracasos de todas las organizaciones que rotan alrededor de la ONU, pero es más fácil tener una postura condescendiente ante la buena voluntad como la mayoría de la gente, porque están ayudando. Perdón, pero ¿acaso la ayuda no debe ser desinteresada y sin permisos a modo u omisiones? Nos han vendido la idea de que todas estas grandes organizaciones luchan por el bien de los países, nada más fuera de la realidad, y producto de una excelente campaña de marketing. A los niños, que serán las nuevas generaciones que se quedarán con este mundo y que deberán enfrentar la reconstrucción ideológica y física de la humanidad, les mienten desde temprana edad con relación a estos organismos. Desde los 4 o 5 años, los adoctrinan con un pensamiento y conocimiento estandarizado, inculcando ideologías disfrazadas de conocimientos y ocultando la realidad de estos organismos que se supone fueron creados para evitar la guerra, el hambre, luchar por la salud o por los niños. Nada más fuera de la realidad. La crítica anterior se puede prestar a un pensamiento mágico que impera en la mayoría de la gente, y es que muchas de las tragedias pasan fuera de mi entorno. Si bien es cierto que esta postura tiene algo de razón, también revela la falta de sensibilidad humana ante las desgracias de los demás, así como un ego que nos vuelve torpes para pensar que lo que se sufre en otros países puede pasar en ese entorno reducido de cada individuo y no en nuestro alrededor. Esto solo genera una gran falta de conciencia. Como ya comenté, no se trata de luchar por todas las causas, sino de estar consciente de que no estamos funcionando como seres humanos pensantes y con un razonamiento que nos distinga de los animales. Estamos actuando desde el egoísmo y la esperanza de que aquello no nos pase porque nosotros ya tenemos nuestros propios problemas. Un ejemplo que muestra la falta de ganas y compromiso por parte de los gobiernos fue la no prohibición de fabricación de cigarrillos. Cualquier médico nos puede confirmar que el fumar causa múltiples afectaciones a los pulmones, los debilita, y al estar enfrentando un virus tan mortal como se planteó en un inicio,
Los gobiernos no prohibieron su manufactura o no elevaron sus impuestos a niveles casi incomparables. No, sino que lejos de eso, permitieron a la población seguir fumando. Claro, no se puede prohibir, pero sí emprender medidas de prevención a favor de los ciudadanos con esta adicción. Esto es contradictorio, pues se mantienen encerrados a los niños, a quienes está demostrado el virus no los afecta de forma mortal. Se prefirió tomar acciones que debilitaran toda la economía y afectaran al unísono a la mayoría de la población, debilitando el poder adquisitivo en continua decadencia año con año. El poder adquisitivo. La pérdida del poder adquisitivo es un mal que atañe, afecta y lastima a todas las personas. No importa si vives en Estados Unidos, en Alemania o en México. La pérdida del poder adquisitivo ha sido gradual. En algunos países ha sido abismal, pues como podemos ver, ninguna sociedad se salva. En los años 60 y 70, la humanidad pudo ver cómo en los hogares el padre salía a trabajar y después de un periodo corto laborando, por fin era capaz de tener 2 carros, pagar su hipoteca, generar ahorros, salir de viaje, tener un buen seguro para el retiro, etc. Ahora la mayoría de las familias, padre y madre, trabajan, y el nivel de vida que tienen no es ni cercano al que gozaron sus padres o abuelos. Es decir, se tiene que trabajar más y con lo que se gana se puede comprar menos. En muchos países de América Latina, los genios de las finanzas públicas quitaron 3 ceros a los billetes. Lo vendieron como una forma práctica de manejar la ya devaluada moneda. Y con esta medida se eliminó de la mente de los ciudadanos las continuas devaluaciones que sufrieron las monedas, las cuales se traducen en pérdida del poder adquisitivo. Un ejemplo lo tenemos en lo que en el año 2000, lo que comprabas con $100 en Estados Unidos, ahora solo puedes obtenerlo por un promedio de $149. Pero los políticos y financieros se han vuelto expertos en mentir y ocultar la inflación que afecta a todos los países, porque la gente en general tiene mala memoria. Al parecer, el ser humano está programado para olvidar lo malo, lo que no le gusta, o todo aquello que lo afectó de forma natural. La velocidad de los acontecimientos más el exceso de información han hecho que la población en su conjunto olvide que año con año la moneda que emplea puede comprar menos cosas. Tenemos que ser responsables y evaluar la calidad de vida de antes y la de ahora. No se trata de sufrir por el pasado. El futuro y la actualidad tienen cosas maravillosas, pero el poder adquisitivo no es una de ellas. Los ciudadanos tienen que entender que los gobiernos se han esforzado por hacer que sus ingresos sean cada día más débiles comparados con los de antes. La razón es sencilla. Estados Unidos se ha dedicado a imprimir dólares como si fueran papel de baño, y como es la moneda que se usa para el comercio mundial, todos los países absorben parte de la inflación que fue creada por Estados Unidos. Pero, ¿en dónde están los grandes organismos para frenar o al menos advertir de los peligros de esta práctica que afecta a todos los seres humanos? Esta es solo otra muestra más de que son ineficaces, inútiles, y velan por los propios intereses de quien les dona dinero para su subsistencia. En todas las crisis hay ganadores y perdedores. Se podría llegar a decir que la naturaleza crea su propio balance. Tristemente existen algunos acontecimientos que, si se evalúan de forma distinta, parecen demostrar que puede haber algunas manos que ayudaron a que la crisis prosperara. De nuevo, no se trata de teorías de conspiración, simplemente de un análisis de los hechos que en ocasiones no gustan o no cuadran con el desarrollo de la historia oficial. Nos han contado que la trágica crisis de 1929 se creó por un exceso de compra de acciones financiadas por créditos bancarios. El resultado final parecería que fue una estrategia para que muchos pequeños bancos quebraran y dejaran el negocio a los grandes banqueros. Días antes de los ataques del 11 de septiembre del 2001, la venta de acciones de las 4 principales aerolíneas en Estados Unidos casi triplicaron el nivel de compraventa. Es decir, muchos vendieron sus acciones como si supieran que algo iba a pasar. Meses antes, las Torres Gemelas se aseguraron contra actos de terrorismo. Una casualidad o una gran habilidad para ver el futuro. Si se investiga cada crisis, burbuja financiera y en general cada circunstancia que cambió la historia del mundo, siempre se encontrarán a algunos ganadores que pareciera que sabían lo que la historia estaba a punto de escribir. A muchas personas les causa interés
conocer las verdades ocultas que existen en los acontecimientos históricos. Y muchas veces son descalificados porque para la mayoría es difícil comprender que pueda existir otra posible razón para los hechos establecidos. Expuse antes el problema de la disonancia cognitiva. Y para este punto de tu escucha, esperaría que tengas en mente que puede existir una historia diferente o alterna. La historia la crean los ganadores. Es por esa razón que los perdedores siempre resultan ser unos desgraciados. La división eterna que se promueve. La Segunda Guerra Mundial trajo 6 millones de judíos muertos, pero la verdad es que también murieron 56 millones de personas en ambos bandos. No podemos decir que 6 millones de judíos valen más que los otros 56 millones de decesos que dejó la guerra. Tampoco podemos decir que los 6 millones sufrieron más que los otros 56 millones. Fueron vidas humanas que importaban por igual. La narrativa histórica victimiza a los 6 millones de judíos, pero un análisis objetivo de los acontecimientos nos permitiría concluir que la guerra ha sido la peor estupidez de la humanidad porque se perdieron más de 62 millones de vidas, sin importar la raza, pero los triunfadores escriben la historia como quieren que suene o como más les conviene. Actualmente nos hablan de las grandes intervenciones de la coalición internacional en lugares como Siria, Libia, etc., con el objetivo de llevar la democracia o la justicia más allá de las fronteras de estas grandes naciones representantes de estos valores. Pero no nos hablan de los efectos secundarios de derrocar sistemas que tal vez no sean buenos para Occidente y, contrariamente, para esos países no sean tan deficientes. Además de que por años pasan por crisis de autoridad y la mayoría de sus sociedades se empobrecen por ganar libertad, democracia, un régimen diferente, y en ninguna parte se escribe o comunica esto. Por eso de la importancia de ser dialéctico, de ser consciente de lo que pasa para por lo menos saber qué es lo que realmente acontece en nuestro ambiente, sin importar que la problemática abordada esté muy lejos. En la actualidad existen 5 nuevos pecados capitales del ser humano y estos son: 1. La ignorancia. 2. La apatía. 3. Ser apolítico. 4. Ser ingenuo. Y 5. Ser creyente ciego. La ignorancia es una terrible condición que va de la mano de la pobreza, pero la ignorancia que más duele es la que se fomenta por las ganas de no aprender y ataca a cualquier persona de cualquier nivel social. La apatía es el desinterés por lo que no se puede cambiar, pero tampoco se puede pretender que no existe. Este mal parece que ha vuelto a la humanidad cada vez más egoísta y carente de interés, lo que afecta a sus semejantes. Ser apolítico es el pecado que muchas universidades y padres de familia inculcan a sus estudiantes e hijos, como si esta postura los librara de la responsabilidad que adquieren al ser ciudadanos de un país. Creen que al adquirir la postura del apolítico, se elevan intelectualmente de los que son partidarios de algún partido político o ideología. Nada más cercano a un sueño infantil. Ser ingenuo y pensar que los políticos, los estados y los grandes capitales buscan el bienestar de nosotros. Esto es semejante a pensar que nos van a dar cualquier cosa por el simple hecho de contribuir con el pago de nuestros impuestos o portarnos bien como ciudadanos. La ingenuidad denota la suma de muchos pecados que se mencionaron con anterioridad, y es la suma de una estupidez digna de un premio. El creyente ciego es aquel que cree en todo lo que lee o dice su líder sin juzgar o cuestionar nada. Piensa que lo que hace su líder o partido político es lo mejor y minimiza los errores de estos con tal de seguir perteneciendo a una tribu de adoradores que lo más probable es nunca exigieron sus derechos ni un buen trabajo a los líderes o partidos que estuvieron en el pasado. Casi todos los países del mundo han sido traicionados por sus dirigentes en algún periodo de su historia, pero nunca como se ha visto en América Latina. Quiero exponer el caso de México, ya que lo conozco muy bien. Muchos psicólogos, historiadores, autores y personas en general han tratado de definir la razón por la cual México ha sufrido constantes traiciones por parte de sus dirigentes políticos a cualquier nivel desde su colonización y hasta nuestros días. Se ha demostrado que el ser humano es la información genética que absorbe del ADN de sus padres, es decir, que una persona que nace es la suma de los conocimientos de sus padres, abuelos, tatarabuelos, etc.
Algunos científicos explican bajo esta teoría el desarrollo exponencial que ha tenido el ser humano. Se ha comprobado que la energía positiva o negativa que se transmite por medio de las palabras y es capaz de dañar a las moléculas del agua. Y está comprobado que los niños aprenden más de lo que ven y escuchan que todo aquello que se les enseña en las aulas. México proviene de civilizaciones en donde el poder estaba centralizado en unos cuantos emperadores, jefes o dirigentes, que en la mayoría de las ocasiones pertenecían a una misma familia. Al llegar los españoles y mezclarse con los indígenas, se desarrolló una serie de castas que describían el estatus de cada persona al igual que sus derechos. La actividad preponderante de los españoles fue la explotación de los recursos naturales. No vinieron a construir un país. México fue visto como una fuente inagotable de recursos que enriquecían a la corona española. Cualquier economista sabe hoy día que es mejor crear riqueza o crear valor agregado a los recursos naturales en lugar de solo venderlos. De esta forma, los ingresos que se reciben son mayores. Tenemos a un país que enfrenta una dirigencia única, un país explotado y un país clasista que discrimina a su gente. México sufre desde hace muchos años problemas de racismo y discriminación en su población por su color de piel, condición social y creencias, así como saqueo indiscriminado de parte de todos sus presidentes desde su independencia. Además de que este comportamiento se ha aceptado como una historia que continúa año con año. Si nos enfocamos en la historia moderna, podemos encontrar que los últimos 5 presidentes y el actual han traicionado a México constantemente. Carlos Salinas de Gortari traicionó a México al meterlo a competir al mercado mundial sin antes prepararlo. Una torpeza semejante a poner a competir a un niño de 12 años con un atleta olímpico. Como resultado de sus políticas, se generó el éxodo más grande de ciudadanos mexicanos a los Estados Unidos para tratar de sobrevivir y recuperar lo que perdieron. Ernesto Zedillo Ponce de León traicionó a México gestando la crisis del 94 que endeudó a sus ciudadanos mediante el FOAPROA y puso en control extranjero la banca nacional, dejando en consecuencia un país sin financiamiento real para emprender en proyectos internos. Es decir, la banca mexicana no presta dinero para hacer crecer al país. Vicente Fox Quesada fue omiso y permisivo ante el crecimiento de organizaciones dedicadas a la comercialización de drogas dentro y fuera del país. México pasó de ser un país de paso a ser un país consumidor en menos de 6 años, además de traicionar a sus ciudadanos con un cambio de rumbo que nunca llegó. Felipe Calderón Hinojosa no solo traicionó al país con su entreguismo energético a Estados Unidos y España, además lo destruyó con una guerra mal planeada hacia organizaciones que su antecesor había dejado crecer. Esta guerra posicionó a México como uno de los países más peligrosos, teniendo ciudades a la altura de Irak en cuanto a peligrosidad para los extranjeros. México no volverá a ser el mismo país que era en 2006, porque a una persona se le ocurrió destruir con armas a gran parte de la sociedad, creando un odio y una cadena de venganzas que durarán hasta que los involucrados entiendan que la venganza no les trae nada y es interminable. Enrique Peña Nieto traicionó a México por su estupidez al ser un títere que nunca se enteró de lo que hacían en su nombre, y se prestó a ser el actor de una presidencia que nunca entendió. Tal vez el menos culpable en comparación de los antes mencionados porque de su intelecto no salió nada más que prestarse a ser el estandarte del saqueo disfrazado de un criollo de la farándula. Traicionó a México al encubrir y permitir saqueos, endeudamiento, fraudes y corrupción. Fue la cereza del pastel para generar un hartazgo en la mayoría mexicana. Andrés Manuel López Obrador ha traicionado a México al entregarle el mando de la pandemia a un pseudoexperto Hugo López-Gatell. Entre los médicos, ser epidemiólogo se considera lo más bajo entre las especialidades de la medicina. En lugar de tomar iniciativas propias de un país de 128 millones de personas, se volcó como sirviente de la OMS. No se hicieron autopsias de los muertos por coronavirus. No se desarrolló investigación de posibles fármacos. No se exploró el uso del dióxido de cloro como en Bolivia y se obedeció ciegamente a los mandatos de la OMS, sin importar que ellos han reconocido que el 70% de su presupuesto es el resultado de rogarle a diferentes organizaciones, no países,
para conseguirlo, generando un posible conflicto de interés al ser voceros de sus donantes más fuertes. Pero esta historia resumida de las traiciones de los últimos 6 presidentes de México se repite en todos los países de América Latina. Cada país ha sido saqueado, robado, traicionado y usurpado por la peor clase política de todos los tiempos, una clase política muerta de hambre por el poder, y que por unos millones de dólares se convierte en la prostituta de quien se los otorga. Atrás quedó el honor y el amor por su país. Atrás quedó el trabajar por quien te puso en el puesto más alto de una nación. Atrás quedaron las ganas de hacer países fuertes que crezcan juntos de la mano del comercio y la cooperación. Atrás quedaron los ideales. Atrás quedó la honradez que presumen los políticos, que, por cierto, no sirve de nada si no se acompañan de integridad. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Benito Juárez. Cui bono. Expresión griega que significa quien gana o se beneficia de alguna situación. Si bien se ha expuesto que se debe de ser dialéctico, objetivo y perspicaz, dejar de ser ingenuo y tratar de ver que existen cosas que nos pueden llevar a la conclusión de que hay gente beneficiada por los acontecimientos que cambian el rumbo de la historia, mucha gente se rehúsa a creer en todo esto. En esta pandemia hay gente o empresas que están ganando miles de millones, como Amazon, Microsoft y Facebook. El encierro ha capitalizado con más compras que han ido a parar a las arcas de muchas empresas, no solo las mencionadas, pero por otra parte, la clase media, las pequeñas y medianas empresas están al borde de la quiebra. Simplemente la pequeña y mediana empresa es el sustento de los países, es decir, son las que dan estabilidad social porque el dinero que producen sirve para que desde la clase social media hasta la baja estén vivas, tranquilas y sin tener posibles disturbios por quejarse sin ingreso y flujo de efectivo. ¿Quién ha ganado en esta pandemia a nivel social, empresarial o de país? Es una pregunta que se debe contestar cada lector para evitar el sesgo o influencia del libro, además de que cada sociedad y país es diferente. En los últimos 10 meses, he tenido la oportunidad de viajar por varios estados y ciudades de México. Sí, viajar sin usar cubrebocas, sin medidas de sana distancia, conociendo y platicando con la gente. Pude ver cómo se destruyó aún más mi país, cómo es llegar a diferentes playas y ver que la gente está pasando un pésimo momento, ya que están vacíos los hoteles y sus economías viven del turismo nacional y extranjero. He visto cómo en muchas ciudades del centro, sur y norte del país, muchos negocios han cerrado y, tristemente, he sido testigo de cómo empresarios derraman lágrimas por tener que cerrar sus negocios que tenían meses de haber emprendido. He sido testigo además de que el tomar aviones, camiones o viajar en carretera no mata, no contagia y sí ilustra la muerte económica de muchos sectores productivos del país. Pero no todo ha sido malo. También he sido testigo de que por más fuerte que sea lo que se está viviendo, al menos los mexicanos aún guardan un rayo de esperanza que es muy fuerte y muy cabrón, que será el que nos levante cuando todo esto haya acabado, pero que ese rayo de fuerza se hará más fuerte si cada persona de este país abre los ojos y se da cuenta de quién está ganando en esta crisis. Espero que los ciudadanos de América Latina, Norteamérica y otros continentes tengan esta fuerza para abrir los ojos y dimensionar que esto no es ni de cerca una pandemia. En este punto pueden pensar que me volví loco, o que simplemente niego la pandemia como los negacionistas a las vacunas, o en el peor de los casos, que pienso que la Tierra es plana. Pues bien, revisa cuánta gente murió en México en el 2018 y cuánta murió en el 2020. En el 2018, según el INEGI, murieron 722.611 personas y en 2019 murieron 747.784 personas. Desde el 2012, tenemos un incremento de 20.000 muertos por año producto del envejecimiento de nuestra población. El INEGI no tiene los muertos del 2020 contabilizados. Aún recuerdo la sonrisa burlona de López-Gatell al responder al cuestionamiento de un periodista sobre cuándo tendríamos la cifra de los muertos totales del 2020. Su respuesta fue en 2 años. Esto porque nuestro sistema de conteo lo manejan los municipios, los estados, la federación y el INEGI hace un conteo final, y es el tiempo que nos lleva a contar los decesos, así como lo lees.
México se tarda 2 años en contabilizar a los muertos. Por eso no vas a encontrar cifras del 2020 hasta el 2022 si te va bien. Han dicho que en octubre del 2021 tendremos las muertes finales del 2020. Espero que sea cierto. De una buena vez te anticipo que mínimo debe haber 747.784 muertes, más el incremento de 20.000 muertes por año, y sumar las 125.807 que se registraron al 31 de diciembre por COVID. Pero de una vez te anticipo también que quedaremos muy lejos de haber tenido 893.591 personas fallecidas en el 2020. Las matemáticas nos sirven para tomar decisiones y razonar los acontecimientos por más dolorosos que hayan sido, por más que hayas perdido a familiares o amigos. Los números son tan crueles que nos permiten saber si se tiene o no una pandemia. No me importa cuánta gente conozcas que tuvo COVID. No me importa cuántos muertos por COVID hayas escuchado. Lo que me importa son las cifras finales, porque esas no mienten y esas carecen de cualquier carga emocional. El enemigo eterno. Dios creó la guerra para que los estadounidenses aprendieran geografía. Mark Twain. Después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló la teoría, o mejor dicho, la práctica de tener un enemigo eterno. Esta misma se desplomó en 1990, pero surgió otro nuevo enemigo. Este enemigo fue el socialismo. El lado defensor tenía a la cabeza a Estados Unidos peleando y luchando por la seguridad e integridad de Occidente contra las garras del terrible socialismo. Esta teoría aún se puede ver desarrollada en las múltiples y patéticas películas de Hollywood, así como en series de televisión que merecen todos los premios por distorsionar la realidad. Como ya vimos, la televisión y el cine tienen los 3 ingredientes del aprendizaje. En la mayoría de series y películas se muestra al socialismo o a los enemigos pasados y presentes de una forma irreal. Por ejemplo, es muy común ver que presentan a las ciudades de Alemania como unas urbes nubladas y lluviosas. Además, ni qué decir de los países que pertenecían a la URSS. Rusia se muestra como una ciudad fría y desolada, y las políticas de sus dirigentes siempre son subyugadas por el instinto de dominación. La tecnología soviética o rusa se ha demeritado al grado de ridiculizarla. En la actualidad, sí, hoy 2021, el país que tiene los misiles con mejor tecnología es Rusia. Son los misiles hipersónicos capaces de eludir los radares. Este tipo de avance tecnológico no es posible de la noche a la mañana, pero en Occidente nos encanta comernos el cuento de que los rusos son un puñado de bárbaros incomprendidos, adictos al vodka y que no compiten con la tecnología occidental. O repudiamos las vacunas rusas cuando al menos son las que menos efectos secundarios han tenido en los países donde se están inoculando a las personas con ella. Es una tristeza que la mayoría de la gente tenga ideas preconcebidas gracias a la basura de entretenimiento sano o no dañino que nos venden en la pantalla chica o en la grande. Después de la caída de la URSS en 1990, Estados Unidos quedó solo, sin su enemigo de 45 años y sin quien luchar en contra. En este periodo de tiempo lo aprovechó para sembrar su hegemonía a nivel mundial. Nadie ni nada lo pararía para ser el imperio que según ellos están destinados a ser. Pero necesitaban un enemigo, y ese enemigo tenía que ser más peligroso que el socialismo y se llamó terrorismo. 11 años después de la caída de la URSS, el terrorismo tomó su lugar para convertirse de nuevo en el miedo que se inyecta a toda la población mundial, ya que 16 locos fueron capaces de tirar 3 edificios en Nueva York usando 2 aviones. Si la realidad supera a la ficción, nunca en la historia han colapsado edificios construidos con vigas de acero, pero en ese acontecimiento 16 peligrosos terroristas lo lograron. Y entonces surgió la llamada guerra contra el terrorismo, con la cual de la noche a la mañana 7 países pasaron a engrosar la lista de los enemigos de Occidente. Se necesita un enemigo por la sencilla razón de que la economía mundial tiene una gran dependencia de la economía de la guerra, además de que existen numerosas teorías de pueblos elegidos por Dios para dominar a los demás, y aunque suenen ridículas o increíbles, estas dirigen nuestro mundo. El tener un enemigo eterno permite generar miedo entre la población, y a mayor miedo, la población va a comprar y hacer lo que sea con tal de sobrevivir. Estudios de neurociencia nos han demostrado que el 90% de todas las decisiones de compra
Están controladas por la parte del cerebro que se conoce como cerebro reptil, o la parte más primitiva de nuestra materia gris. Esta parte del cerebro maneja las emociones de sobrevivencia, reproducción, dominación o de poder, defensa y protección. Todas ellas se relacionan con miedo. Si descubres cuál es el miedo que tiene tu consumidor, podrás venderle lo que quieras. El miedo es tan fuerte como el amor, pero nos trae una avalancha de consecuencias. La principal es la aceptación de lo que sea para sobrevivir. Bajo el miedo podemos aceptar ideas, teorías, medidas o actividades que bajo ninguna otra circunstancia la gente admitiría. En la actualidad, las personas aceptan el uso del tapabocas, cubrebocas, barbijo o bozal, con tal de no contagiarse. No hemos entendido que los virus no vuelan, pero la gente aceptó su uso por miedo sin importar las repercusiones que tenga el uso del tapabocas sobre su salud. En la época de primavera y verano, es decir, la mitad del año, es realmente insoportable traer puesto ese trapo en la boca, pero la gente lo hace por miedo a contagiarse, por miedo a contagiar y por miedo a que lo vayan a castigar, como sucede en España y en otros países. El miedo nubla toda expresión de razonamiento y abre las puertas a la aceptación de ideas o soluciones porque el ser humano tiene pavor al sufrimiento y lo evita a toda costa. No hemos entendido que el miedo es pasajero, al igual que son pasajeras las cosas buenas o los placeres de la vida. Nada es para siempre. Pero el ser humano moderno evita a toda costa cualquier sufrimiento sin pensar en las consecuencias de evitar algo que por lo regular te hace más fuerte. Hoy, por miedo, además del tapabocas, aceptamos no ver a los abuelos por miedo a que se mueran, y olvidamos que a esa edad es cuando la gente más necesita de contacto con las personas, ya que en el ocaso de la vida tenemos tiempo para reflexionar, y la mayoría de las personas toma posturas más humanas, y por ello necesitan del contacto con sus seres queridos, pues se convencieron de que es lo más valioso e importante que se tiene en la vida. Pero hoy aceptamos no ver a nuestros ancianos y llenarlos de tristeza por el miedo a contagiarlos y a que se mueran como si la vida tuviera que ser eterna. El miedo cubre la razón, el razonamiento, las ideas y las soluciones precisas. El miedo acorrala y abraza con pánico. Esto además puede hacer que se fomenten estampidas para salir de peligros que en muchas ocasiones no vemos ni qué son, no conocemos o ni siquiera evaluamos. El miedo y el pánico nubla nuestra capacidad de ser objetivos. Tomamos por ello las herramientas más primitivas y las usamos porque, al parecer, es parte de nuestra información genética. Pero ya no estamos en la antigüedad, en donde el entorno era realmente hostil para la humanidad. Tenemos que tomarnos el tiempo necesario para reflexionar nuestros actos y nuestras creencias, aunque parezca tonto o una pérdida de tiempo. Tener conciencia es lo que hace el miedo. Así como nos obliga a que perdamos y que olvidemos razonar, lo que resulta una fatalidad, pues, es lo que nos distingue de los animales. Y ahora el COVID. Ahora aparece un enemigo mejor, un enemigo invisible, que nos pone histéricos por la posible probabilidad de morir o perder a nuestros familiares y amigos. Un virus que nosotros mismos hemos propagado por exaltar el número de conocidos o parientes que lo han adquirido. Esa necesidad básica del ser humano de pertenencia ha hecho que la gente quiera corresponder a ese grupo de afectados y que busque hasta debajo de la tierra conocidos que hayan contraído el virus. Si al menos se pusieran a recordar el número de veces que se han enfermado ellos y sus conocidos de algún mal respiratorio en los últimos 10 años, también podrían encontrar que tuvimos una pandemia de gripa, resfriados, neumonía, bronquitis y más en años pasados. Pero el cerebro del ser humano bloquea la memoria. Pocas son las personas que tienen memorias extraordinarias que les permiten recordar lo que vivían en el pasado. La mayoría olvida las cosas por la cantidad de información a la que estamos expuestos. Recibimos información por medio de la vida misma, más aquella que obtenemos de los medios electrónicos, y rebasa cualquier capacidad humana de almacenaje. Por esta razón, la humanidad no recuerda que en años pasados también cada familia perdía seres queridos o escuchaba que la gente moría. El eterno enemigo se acompaña de la carencia de razonamiento lógico. A mí me llama la atención que siempre se habla, y con razón, de la libertad de expresión. Es obvio que hay que tener eso, pero lo que hay que tener, principal y primariamente,
es libertad de pensamiento. ¿Qué me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? ¿Para qué sirve si no sabes pensar? Si no tienes sentido crítico, si no sabes ser libre intelectualmente. Emilio Lledó, filósofo español. ¿Para qué se construyen hoteles? La respuesta es sencilla: para albergar huéspedes. Y una ocupación anual del 80% en promedio sería perfecta para cualquier hotel, aunque es deseable que rebase el 90%. ¿Para qué se construyen hospitales? La respuesta es sencilla: para acercar servicios de salud a la población de su entorno. Un hospital de sector público o gubernamental por lo regular tiene una ocupación muy cercana al 100% y es muy común que esté rebasado. En 4 ocasiones he tenido conocidos o familiares que han ingresado a hospitales del sector público, IMSS, y en esas 4 ocasiones siempre he escuchado lo mismo: no hay camas disponibles. Por eso se ven obligados los trabajadores a tener gente en camillas o en camas en los pasillos para esperar que los que tienen una cama asignada mejoren, salgan y los que esperaban en los pasillos ingresen a un cuarto o cama de hospital. Estos 4 acontecimientos los he vivido desde 1990 al 2010. Ahora nuestro enemigo, la pandemia, nos ha dejado la grandiosa idea de que antes los hospitales no colapsaban y que un hospital de gobierno o público no tiene por qué estar lleno. Nada más alejado de la realidad que la mayoría de los países ha vivido por lo menos en los últimos 50 años. Pero el miedo, la histeria y la pandemia han arrasado con cualquier lógica de razonamiento. Es más fácil prender la tele o el radio y oír la sarta de tonterías y miedo que venden disfrazadas de información para poder emitir comentarios y juicios carentes de análisis y objetividad. Este enemigo ha traído el poder de la verdad a todos los individuos que responsablemente se informan de las desgracias diarias que ha traído la pandemia en los diferentes medios de desinformación que viven del rating y la audiencia para vender sus anuncios más caros. La población mexicana espera con ansias y un poco de esperanza positiva el ver la conferencia vespertina que nos informa sobre cómo va el país enfrentando esta terrible e histórica pandemia. Estas personas responsables de absorber este miedo y pánico disfrazado de información ahora tienen el poder de la verdad y la calificación de los actos de los demás. Y si ven a alguien sin tapabocas, muestran su desaprobación moviendo la cabeza en forma de negación. Y hay algunos que lo exigen al inconsciente que no cumple con las medidas carentes de toda lógica científica. La pandemia nos ha dejado que algunos cuantos regañen o denuncien a los que no están dispuestos a perder sus derechos, como la Iglesia perseguía a los herejes en la Santa Inquisición. Pero, ¿qué esperar si son los mismos que memorizaron las fechas de la Santa Inquisición, pero nunca entendieron los abusos que se realizaron en ese periodo de tiempo a la población? La pandemia se llevó nuestra capacidad de análisis y objetividad. Parece que es el enemigo eterno perfecto que por años estuvieron buscando, pero que la naturaleza nos puso en el camino. Aléjate de los cuentos e historias. La democracia moderna nos ha vendido que es el mejor sistema, ya que en esta la mayoría es escuchada. Esa mayoría sabe qué es lo que quiere y tiene, cuando menos, 2 alternativas u opciones que le permiten escoger el rumbo de su país. Nos han contado que existen republicanos o demócratas, derecha o izquierda o centro, conservadores o liberales, centro o izquierda o centro derecha y todas las demás variantes que quieran inventar. Un ejemplo de esta falta de comprensión de los sistemas políticos se da en México, en donde la gente que se define como de derecha apoya a los demócratas en Estados Unidos, mismos que son la izquierda allá. Es decir, son aliados en ideología y políticas públicas de AMLO, al que tanto critica la derecha mexicana. Sé que es difícil de comprender, pero es la realidad. Con este ejemplo se puede ver que políticos y partidarios no tienen la más remota idea del juego mundial de la política, y los ciudadanos caen al fanatizarse con un partido o ideología. A lo largo de los años nos han hecho creer que alguna de estas 3 o más ramas ideológicas, derecha, izquierda o centro, lucha por nuestros derechos e intereses y nada más lejos de la realidad. En varios países de Latinoamérica ha quedado claro cómo la derecha y la izquierda roban al igual o incluso peor que su predecesor. Ejemplos como el de Ecuador, en donde el pueblo ha sido traicionado y saqueado por Lenin Moreno, que se suponía iba a seguir las políticas económicas de su antecesor, enfocadas en el beneficio de la mayoría. O Bolivia,
que la oposición traicionó, robó y entorpeció el crecimiento del país al dar un golpe de Estado para sacar del poder al terrible dictador que sacó a más de la mitad de pobres a vivir dignamente y que fue reconocido por sus políticas económicas eficientes por el Fondo Monetario Internacional, FMI, Evo Morales, y demostró cómo en meses la oposición puede acabar con el país por la sencilla razón de la ambición de poder y dinero. La gente cae en el cuento de que la izquierda o la derecha, cuando es lo mismo, son lo mismo y representan lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Son los compromisos que adquieren de quien los apoya para llegar al poder. Son los compromisos que adquieren con las empresas y empresarios que financian sus candidaturas y luego les pagan con leyes, permisos, concesiones, sin importar el beneficio de quien torpemente creyó que eran una alternativa diferente. El mejor ejemplo de esto es Donald Trump, quien fue para el sistema de partidos de Estados Unidos un error, alguien que no merecía llegar a ser presidente, alguien que venía de fuera y que no sabía respetar los cánones políticos, alguien que no entendía que a lo largo de la historia moderna de la primera potencia mundial, republicanos y demócratas son lo mismo, alguien que por su ignorancia política podía poner en evidencia que los dos partidos son diferentes caras de la misma moneda. De esa realidad innegable el esfuerzo inútil de la oposición, demócratas, de sacarlo 2 veces del poder, teniendo como objetivo el conservar el status quo del engaño ante la ciudadanía. Con lo anterior, no defiendo a Trump, simplemente explico lo que sucedió. Durante más de 5 años, los medios de comunicación que están plagados de actores que leen noticias o repiten preguntas de los productores de los programas en los que participan, se dedicaron a hacer lo que aman con tal de obtener un punto más de rating o audiencia para vender sus espacios publicitarios más caros. Esto es descontextualizar, es el arte y el oficio que practican todos los medios, y que la gente se atraganta como el participante de maratón toma agua después de la competencia. Sacan pequeños fragmentos que puedan vender, y los repiten mañana, tarde y noche para que la gente compre enojo, indignación o apoyo, según sea lo que quieran vender. Al final todo esto se resume en entretenimiento vestido de información o noticias. Vuelvo a reiterar, no soy fan ni apoyo a Trump. Simplemente me gusta ser objetivo en los acontecimientos. No puedo apoyar a Trump porque sencillamente soy mexicano. El apoyo, el fanatismo o la cercanía ideológica con su expresidente son cosas que les pertenecen solo a los estadounidenses. La mayoría de las personas consumen y son adictas a la descontextualización de los hechos. Y esto porque son noticias que venden y que son atractivas como el chisme y la crítica vecinal, y que vuelven a la gente adicta a contenidos sin sustento, pero llenos de morbo y polémica. Es de esa clase de información de la cual la mayoría de la gente se alimenta pensando que se informa con esta realidad alterada. Sale a la calle y repite como repetía en la escuela los conocimientos que escuchaba del maestro. Nada cambia, y lo que bien aprendes jamás lo olvidas. La cadena más pesada. La cadena más pesada que individuos y países cargan y que impide el desarrollo se llama endeudamiento, y es la soga que frena su crecimiento. La teoría dice que un endeudamiento bien dirigido trae beneficios y prosperidad. La teoría es correcta. Un individuo o país no puede abusar del endeudamiento porque condena a su futuro y a sus generaciones a pagar esa deuda. El país que contrae deuda para financiar su crecimiento genera un desarrollo momentáneo, y si esa deuda llega a niveles mayores al 20% de lo que produce, lo que pagará en réditos será su condena y cadena que lo amarre y lo convierta en una nación adicta y dependiente del crédito hasta que no pueda pagar, debido a que echó mano de las herramientas para refinanciar su incontenible deuda. Un ejemplo sencillo de aplicar es tomar una tarjeta de crédito, comprar algo pequeño y no pagar más que el pago mínimo. Al final de las 18 o más mensualidades podrás hacer la suma de todos los pagos mínimos y verás cómo terminaste pagando un 50% más por el artículo. Otro ejemplo sencillo es la compra de una casa a crédito. La corrida que te da el banco te puede sensibilizar sobre que, después de 20 años, pagaste casi 2 casas. Pero el problema es que los países y los individuos carecen de los ingresos necesarios para comprar o invertir. El crédito resulta ser una herramienta cara, pero efectiva,
para generar o adquirir lo que se necesita. En el caso específico de los créditos de los países, se debería hacer un seguimiento incansable de cada centavo que se pide prestado para garantizar que la inversión que se vaya a realizar esté libre de moches, mordidas, corrupción, compadrazgo o condicionamientos para que ciertas empresas participen en las inversiones. Los países deberían tener lineamientos que exijan el correcto gasto del dinero prestado, pero eso es una fantasía o una historia infantil. En la realidad, todos los países han sido víctimas de endeudamientos para gasto corriente o de inversiones plagadas de corrupción. Cualquiera que sea el camino de la deuda, ya sea gasto o inversión, debilita y frena el desarrollo del país porque condena a sus generaciones futuras a pagar lo que las generaciones de sus padres o abuelos decidieron pedir prestado. El Producto Interno Bruto, PIB, es la suma de todos los bienes y productos que produce un país de forma anual o en un cierto periodo de tiempo. La deuda mundial se estima en 325% de lo que se produce a nivel mundial. Es decir, que si se producen 100.000 millones, se deben 325.000 millones. Y si es cierto que no se tiene que pagar todo en un mismo año, la deuda pública y privada, deuda de gobiernos y privados, sigue creciendo. Y se estima que llegará un momento en el que será inmanejable e impagable. Este sistema financiero se ha visto rebasado por la adicción de gobiernos y empresas a endeudarse para mantener un crecimiento ficticio que depende de la deuda para seguir prosperando. Existen diversos organismos como el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, o el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por mencionar algunos, los cuales se han dedicado a emitir préstamos destinados a un crecimiento económico de los países que solicitan sus servicios financieros, pero por corrupción y malas estrategias han resultado un lastre para las diferentes naciones. Al inicio de la pandemia, inmediatamente salió el Fondo Monetario Internacional, FMI, a ofrecer préstamos a los países para paliar los estragos de la crisis. Nunca se preguntaron cuánto duraría la pandemia o si realmente la pandemia sería de las proporciones bíblicas que nos contaban al principio. Para mí resulta irresponsable endeudar a un país sin saber qué se está enfrentando. Parece que lo importante era que se endeudaran y ya después vamos viendo cómo pagan. Muchos de los préstamos que emiten estas instituciones van condicionados a que los gobiernos realicen modificaciones en sus leyes o en su sistema de gobierno que permitan más competencia. Y como se ha visto, esta apertura forzada y disfrazada de consejos de buena fe termina empobreciendo más al país, porque simplemente este no podía abrirse de la forma en que ellos piensan porque no cuenta con las condiciones que tienen los países del primer mundo. Este puñado de expertos que aprenden sus recetas económicas en las mejores universidades del mundo se dedican a repetirlas sin pensar, sin adecuarlas, sin razonarlas, sin siquiera ver que los países son diferentes y lo que le sirve a Estados Unidos no va a auxiliar en un país de América Latina y mucho menos a un africano. Pero de nuevo, el sistema educativo premia la memorización de los conceptos, mas no el razonamiento y el uso del pensamiento propio. Lo que se expone puede molestar a muchas personas, pero los resultados hablan por sí solos. Se expone el sistema educativo y el financiero como ineficientes. Es necesario conocer lo que está mal, lo que no ha funcionado para cambiarlo, a menos que esté generando muchos beneficios que no vemos y torpemente no podemos percibir la mayoría de los ciudadanos de los países en los cuales se han aplicado las inmejorables recetas económicas planteadas por los eruditos banqueros que trabajan en las instituciones financieras internacionales. La madre y el padre de todos nuestros problemas. Si bien las bolsas de valores tienen ya muchos años de existencia, y su función, en teoría, tiene un beneficio para todas las partes involucradas, en la actualidad las bolsas de valores son la madre de todos los males económicos que tenemos. La bolsa es una organización privada que ofrece las condiciones necesarias para que las empresas que necesitan capital, dinero, accedan para tratar de encontrarlo por parte de los inversionistas. Todo lo antes mencionado suena perfecto. El problema es el pensamiento mágico que tienen los inversionistas en la actualidad, pues venden y compran miles de acciones por minuto, e incluso se llegan a comprar y revender una misma acción varias veces en un día. En este punto se preguntarán, ¿qué tiene de malo? Sencillo.
Si una empresa quiere dinero para ampliar sus sucursales, entra a la bolsa y recaba el capital necesario para ampliarse. ¿Cuánto tiempo le toma construir sus nuevas sucursales? Ahora, si una empresa, digamos, de artículos de limpieza personal, supongamos pasta de dientes, promete vender un 5% más de productos en este año, va a depender de que sus consumidores compren más pasta de dientes este año. Sobre lo anterior, tenemos que ser honestos con los procesos naturales de desarrollo. Es decir, la gente no se puede lavar más de 3 veces al día los dientes. Y existen competidores viejos y nuevos. La construcción de más sucursales no se realiza de forma inmediata. Y en este sentido, ¿qué hace pensar a los inversionistas que esas empresas pueden brindar más vendimientos de forma instantánea? A lo largo de la historia se ha demostrado cómo el mercado ha creado sus propias burbujas, lastimando las economías nacionales o internacionales por la avaricia de unos cuantos. La crisis hipotecaria del 2008 fue la que fracturó a la sociedad americana, y así fue ella la que pagó la avaricia financiera. Ejemplos abundan. Solamente hay que recordar: 1996, Enron; 2000, la crisis de las .com; y 2008, la crisis inmobiliaria, por mencionar las más recientes. Cada determinado tiempo surge una nueva, porque el sistema premia la avaricia y la desregulación, o falta de leyes en las finanzas. Este intercambio frenético de acciones e instrumentos financieros en la actualidad se desarrolla por medio de supercomputadoras y algoritmos. Crean una distorsión en el valor real de las acciones. Se crean expectativas que las empresas, la mayoría de las ocasiones, son incapaces de cumplir, y con tal de cumplirlas, terminan realizando recortes presupuestales, recortes de personal, recortes de inversión o recibiendo dinero para comprar sus propias acciones. Y todo se traduce en una empresa que prende su futuro de alfileres por la tensión que le imprime el mercado sobre su desempeño en ventas. No quiero decir con esto que tenemos que terminar con las bolsas. Tristemente, se tiene que regular y legislar su funcionamiento. Pensar así es tan torpe como imaginar que puedes tener un hijo en menos de 5 meses. ¿Qué tal en 9 días? Ante esta idea, cualquier mujer te preguntaría justamente si eres estúpido o no conoces la biología básica del desarrollo del ser humano. Además de la bolsa, tenemos las empresas de gestión de inversiones, que son el padre de los problemas. Estas empresas invierten en varias empresas, comprando acciones hasta que llegan a tener un control accionario importante sobre ellas. Por ejemplo, BlackRock tiene un control accionario de Pfizer en España y también de varios de los medios de comunicación más importantes del país. Un claro conflicto de interés en esta época de pandemia, porque le conviene un confinamiento mayor que tener más rating y una posible promoción de una de las vacunas que no sé si sea la mejor o la más adecuada. Si vamos analizando la efectividad financiera para los inversionistas de estas empresas, los resultados son excelentes, porque se disminuye el riesgo, pero la gama de conflictos de intereses que se desprenden de estas es gigante, y a muy pocos les interesa hablar de este espinoso tema por temor a tocar intereses que puedan afectar a la economía del país, porque las empresas de gestión de inversiones son tan grandes y poderosas que literalmente pueden hacer colapsar a un país si sus intereses son trastocados. Lo que en realidad importa. La fiebre que contagia a la gran mayoría de los países por privatizar todo ha llegado a dos sectores que deben cuidarse de manera particular y especial por cada nación. Estos sectores son el energético y el hidráulico. El agua garantiza la vida de los seres humanos, así como interviene en todos los procesos productivos. La energía es lo que se necesita para fabricar bienes o servicios. Por estas sencillas razones, no pueden ponerse en manos de privados para que estos tengan ganancias a costa de la falta de productividad de los países, y tampoco deben ser objeto de empresas paraestatales deficientes, plagadas de corrupción y abusos, sino que deben ser sectores que se administren de forma estatal con medidas de vigilancia y castigos extremadamente severos, ya que estos sectores son los que garantizan que un país sea competitivo y que pueda producir bienes y servicios. En la actualidad, los países y sus ciudadanos no han logrado darse cuenta de que esto no es un capricho o una tesis retrógrada. Al ciudadano promedio no le importa y no le quiere interesar conocer cómo funciona su país, ya que resulta más fácil criticar de forma continua al gobierno y esperar que las cosas salgan bien. Asimismo, los gobiernos son omisos o abiertamente corruptos
y no luchan por la integridad y seguridad energética e hidráulica de su población. La pandemia va a dejar a muchos países y regiones muy lastimados económicamente hablando, y será primordial que la energía y el agua estén al alcance de todos para que esas economías resurjan de entre las cenizas que trajo el fuego exagerado de la pandemia. La pandemia ha dejado una estela de problemas que aún no identificamos, y por esta razón, tristemente, no se tiene un plan para corregir dichas dificultades. La afectación ha sido amplia, y los efectos no han sido aún medidos. Las políticas de salud pública abandonaron las ya existentes enfermedades para enfocar sus energías y recursos solo en la pandemia, por lo que se dejó de lado el resolver los problemas de salud normales que enfrenta la sociedad. Una sociedad diezmada económicamente y que ha tenido que erogar sus recursos para atender los males que ya tenía antes de la pandemia, pero como esto no se mide, los gobiernos se darán cuenta solo cuando hagan sus números macroeconómicos. El problema no es que la gente carezca de educación. El problema es que las personas están lo suficientemente educadas para creer lo que se les ha enseñado, pero no están lo suficientemente educadas para cuestionar nada de lo que se les ha enseñado. Richard Feynman. Los niños, adolescentes y jóvenes que asistían a clases hoy presentan varios problemas psicológicos, afectaciones por el encierro, el uso de tapabocas y demás medidas que se han tomado en una estampida de desesperación y carentes de toda lógica. Está demostrado que los niños necesitan la convivencia con personas de su edad, ya que no solo la formación académica es básica para su desarrollo. El aprender a interactuar y el relacionarse con los demás es cómo se definirán en el futuro. La pandemia ha propagado el miedo generando en la población infantil, adolescente y joven infectados por el temor y la falta de confianza porque los adultos encargados de tomar decisiones no fueron capaces de enfrentar la pandemia más que con prohibiciones. Eso porque nunca entendieron ni dimensionaron la realidad del problema que enfrentaban y mucho menos analizaron las repercusiones de sus medidas. El miedo propagado por el enemigo invisible ha generado que la población use el tapabocas cuando está en el parque solo o cuando alguien maneja solo en el carro, como si el virus volara y fuera buscando un humano para apoderarse de él. Las campañas de publicidad que se hicieron a raíz de las medidas de sana distancia se enfocaron en la prohibición y nunca en que las personas entendieran a la pandemia. Al final, para los políticos resulta más fácil prohibir que educar, y mucho menos hacer razonar a sus ciudadanos. Tenemos una generación de miedosos, gente que no olvidará los abusos por parte de las autoridades ni las medidas restrictivas a las que fueron sometidos. Ya se habló de la importancia del miedo, y tal parece que lo que buscan generar es una sociedad temerosa y plagada de ignorancia. La población de 0 a 25 años es la población que no es afectada por este virus, y sin embargo se les encerró. Nunca antes en la historia de la humanidad se había encerrado a la gente sana. El racional de los pseudocientíficos e infectólogos que repiten las recomendaciones de la OMS como dogma de fe fue que los pobladores jóvenes serían portadores del virus e infectarían a los demás, cargándolos de un estigma innecesario. La juventud y la niñez en la actualidad son más vulnerables porque tienen acceso a una información que no debería estar a su alcance, porque en esa etapa de su vida se van forjando las personas que serán en el futuro. Pero los especialistas decidieron afectar a la sociedad del futuro con tal de protegerlos de una pandemia que, repito, no es tan mortal ni tan contagiosa. Pero los políticos son los únicos seres que tienen la cualidad de empeñarse en no reconocer sus errores. La omnipotencia del poder les dañó esa parte del cerebro que a cualquier persona le permite reconocer que se ha equivocado y que ha fallado, es decir, carecen de conciencia. Ellos no lo admiten y se empeñan en seguir sus estrategias porque tienen un pensamiento mágico que les impulsa a seguir su estupidez, porque ellos están seguros de que lo que hacen es lo correcto. Lo llevan a cabo para el bien de los demás y no reconocen que los maneja su ego, el hambre de poder y el protagonismo. ¿En dónde quedó la imaginación, que es la fuente de las creaciones más sobresalientes del ser humano? ¿En dónde quedó el innovar, que es lo que permite competir con los demás? Estas dos actitudes se deben impulsar en las escuelas, pero los ministros de educación, los sindicatos de maestros y los docentes no fueron capaces de generar una sola estrategia que permitiera un regreso a clases seguro.
¿Acaso era tan difícil partir los grupos en tres y reducir la carga de materias innecesarias y hacer 3 turnos en donde se siguiera vigilando el desarrollo de nuestro futuro, de los seres que se supone más cuidamos y más nos importan? Es inaudita la falta de creatividad, innovación y compromiso con la sociedad. La pandemia llegó a demostrarnos que hacemos las cosas mal, pero se necesita humildad para reconocer los errores y se requiere valor para emprender cosas nuevas. Por eso, los países occidentales, en su mayoría, han demostrado que están enfocados en el fracaso de sus sociedades. Hace tiempo surgieron voces que gritaban a los políticos: si no puedes, renuncia. Ahora esa frase tendría que ser adicionada con un y no regreses nunca. Íbamos por 40 días y estamos a punto de cumplir un año a la edición de este libro, marzo de 2021. Se sigue viendo la misma falta de compromiso, la falta de ganas por resolver las cosas y, por supuesto, lo que no falta son las ganas de sacar un beneficio para los políticos sin importar el partido o ideología política de la que provengan. ¿En dónde han quedado las ganas de salir adelante y de velar por la integridad de la sociedad? Parece que nos prefieren en cuarentena, con un tapabocas, para que no se les exija nada en este periodo de crisis. La estupidez es el cultivo deliberado de la ignorancia. William Gaddis. Durante los años 80 y 90, las personas que teníamos acceso a las computadoras personales, cada mes teníamos que vacunar a nuestras computadoras para que no se infectaran de virus y dañaran nuestro equipo y archivos. En la actualidad confiamos médicamente en el mismo inútil que no pudo desarrollar un sistema operativo libre de virus para que nos oriente con relación a las vacunas para los humanos. Al parecer, los humanos se empeñan en repetir su historia porque no la conocen. Es increíble que no se den cuenta de que, con el mismo truco de vender antivirus, que fue tan eficiente para generar cascadas de dinero, ahora se quiera saquear a países enteros, pero con vacunas. En este punto es indispensable señalar que ninguna cantidad de evidencia será suficiente para persuadir a un idiota, ya que no hay peor ciego que el que no quiere ver. La sociedad en su conjunto se ha dejado engañar por un sinnúmero de temas que le venden por medio de películas, noticias, series y documentales. El más sobresaliente es el calentamiento global. En los 90 fue el hoyo en la capa de ozono el que sirvió para vender miedo a la sociedad, porque si ese hoyo seguía, la Tierra se calentaría de más. Sobre esto, en el año 2006, salió el documental Una verdad incómoda, nada más lejos de la realidad. Este documental se expuso en todas las escuelas de Estados Unidos como la Biblia en materia ecológica y de los problemas de la Tierra. Eso hasta que fue retirado por el número de inconsistencias que encontraron los verdaderos científicos. Pero el mal ya estaba hecho, ya que tenemos que recordar que el cine incluye las 3 formas de aprendizaje. Entonces, muchos niños guardaron información errónea y la siguen creyendo como verdadera. En años recientes surgió la teoría del calentamiento global, que poco a poco ha cambiado su nombre por el de cambio climático, porque los verdaderos científicos se inclinan más a una era glaciar o de hielo que a un calentamiento de la Tierra. Un ingrediente que comparten las teorías del calentamiento global o del cambio climático es que sus voceros carecen de toda formación científica. La sociedad en su conjunto está confundida con el éxito económico de una persona y su inteligencia. Es decir, la gente piensa que si tienes mucho dinero y eres exitoso, eres también inteligente. Sabes y tienes derecho a opinar sobre cualquier tema. Tristemente, no es así. El éxito económico no tiene nada que ver con el saber de todos los demás, y mucho menos da derecho a ser un líder de opinión. Pero el sistema educativo no nos enseña a razonar. Seguimos a personas que hacemos nuestros ídolos, y cual culto ancestral se les empieza a adorar y respetar, sin saber que en la mayoría de las ocasiones ellos representan sus propios intereses por medio de actividades filantrópicas. Tenemos una crisis de manejo de desechos, y esos desechos contaminan porque no se tratan, es decir, no se sabe qué hacer con ellos. Todas las actividades económicas y productivas generan desechos, y no existe una conciencia real de los involucrados. Pero es más fácil cargar la culpa y la responsabilidad al de atrás, al más pequeño y al que no se queja, mismo que es el consumidor final, y el que mantiene a toda la cadena productiva económica. Existen siempre 5 involucrados como mínimo en toda producción. Pongamos el ejemplo de una pantalla. 1.
productor o productores de la materia prima. 2. Fábrica o fábricas que transforman la materia prima en la pantalla. 3. Tienda que vende la pantalla al consumidor. 4. Consumidor final, quien gasta su dinero para alimentar la cadena productiva. 5. Gobierno, quien debería controlar a todos los involucrados. Si se compra una pantalla, el productor de esta no se hace responsable del embalaje ni de la caja de su producto. Deja la responsabilidad en el consumidor y en el gobierno. Al tirar o cambiar la pantalla, el productor de materia prima no se hace responsable por los desechos de su materia prima y mucho menos el fabricante. De nuevo, dejan toda la responsabilidad en el consumidor final y en el gobierno. El gobierno tiene una carencia de regulación efectiva que permite involucrar a todos los responsables de la cadena productiva para que todos sean responsables. Las empresas ahora tienen como política no escrita la obsolescencia programada de sus artículos. Es decir, los artículos tienen un tiempo de vida y después se tienen que tirar porque ya no se fabrican refacciones o un truco peor. Resulta más caro reparar que comprar un producto similar nuevo. Pero el gobierno ha dejado que salgan estos activistas, filántropos y pseudocientíficos a plantear un problema que tiene solución si se analiza objetivamente y a profundidad. Cada sector debe tener una normativa que involucre a todos los participantes de los diferentes bienes y servicios que se producen, porque si se sigue cargando todo al consumidor final, se generarán estrategias que solo limiten a unos cuantos y frenen el desarrollo económico de las naciones. La pandemia nos ha dejado un sinnúmero de basura. Se estima que estamos produciendo un 30% más de basura gracias a las medidas demenciales de cuidados y asepsia contra el virus. Sin una regulación real en materia de responsabilidad de residuos y desechos, será imposible atacar un problema serio, y se darán por buenas todas las teorías diseñadas desde la comodidad de un sillón y con la imaginación activa. Nos quieren vender la revolución verde y de energías renovables. Primero nos deberíamos sentar a analizar a quién le benefician y a quién le perjudican económicamente, y además a quién incluso puede hundir en la marea de la deuda. Se le reconoce al economista Milton Friedman como autor de la teoría del shock, que básicamente es la aplicación de un problema que afecte a la sociedad de forma tal que acepte cualquier solución. Chile se convirtió en el primer país en donde se implementó la teoría de shock. Gracias al golpe de estado de Pinochet, se pudieron imponer medidas que de otra forma la sociedad no hubiera aceptado. Chile fue el laboratorio económico en donde se han probado la mayor cantidad de ideas neoliberales hasta que en el 2019, al intentar el gobierno incrementar los precios de la tarifa del metro, la sociedad, después de más de 45 años de abusos y destrucción económica de la mayoría de los chilenos, ya no aguantó más. Los gobernantes han utilizado esta teoría en una forma menos brutal, generando problemas, y luego dando la solución que les permita hacer lo que ellos juzgan que está bien hecho. Aunque en la mayoría de las ocasiones las medidas que se toman no benefician a la totalidad de los ciudadanos. La gente en general quiere mantener una vida tranquila, en donde pueda disfrutar de su familia y amigos. Tristemente, no se han querido involucrar en la toma de decisiones y los políticos han vendido que el suyo es un trabajo tan difícil que debes de estar súper preparado y que solo ellos que invirtieron mucho de su tiempo en estudios lo pueden hacer por ti. Pienso que los sistemas de gobierno de la mayoría de los países deben cambiar para que la colectividad participe en la aprobación de leyes que por lo regular merman el futuro de todos. Un instrumento que debería usarse más de lo que se emplea actualmente es el plebiscito, para que, si no obtiene la aprobación de la mayoría, simplemente esa ley no se legisle. El sistema educativo satura y vende hartazgo, un hartazgo que se traduce en cansancio. Es por esta razón que la sociedad se ha vuelto apática y solo participa en las elecciones presidenciales, esperando que llegue un redentor que les ayude y no les falle. Pero como se expone antes en este capítulo, todos los países han sido engañados por sus dirigentes. Se necesita un nuevo sistema político, económico, que sea incluyente y no un lacayo de los intereses de unos cuantos. Una receta simple es que en cada situación de shock, problema, apuro, crisis o pandemia, de forma tranquila, dialéctica y objetiva, analiza quién gana, quién pierde, qué tan real es la situación y actúa en consecuencia. Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza.
Simón Bolívar. En 1870 se estableció la empresa llamada Standard Oil, que llegó a ser el mayor refinador de petróleo del mundo, además de que abarcaba casi todo el ciclo comercial, desde producción, transporte, refinación y la venta de sus productos. Su fundador fue John D. Rockefeller. Esta compañía llegó a ser tan grande que aniquiló a muchas pequeñas y medianas empresas, por lo que en 1911 se dividió en 34 empresas independientes, de donde nacieron las 7 petroleras más grandes del mundo. Entre estas 7 empresas están Exxon y Mobil, que se fusionaron en 1999. Su fundador era la persona más odiada de Estados Unidos, hasta que accedió a que su empresa se dividiera y él se convirtió en uno de los filántropos más grandes de la historia. La breve historia de Standard Oil está plagada de aprendizajes entre los que sobresalen 3. El primero es que la gente no se vuelve filántropa hasta que necesita la caridad para ocultar su verdadero poder e intenciones, ya que la filantropía es una excelente forma de lograr acuerdos, comprar adeptos y lograr de forma más fácil lo que se quiere conseguir. La segunda es que las empresas demasiado grandes destruyen y perjudican a las pequeñas y medianas empresas que son la base de la sociedad y generan la mayoría de empleos. La última es que se debe aprender de los errores y no dejar que se vuelvan a unir estas empresas porque, tarde o temprano, se regresará a lo mismo. Un monopolio que lastima a las empresas medianas y pequeñas son las que mantienen a la mayoría de los ciudadanos en un país. Ahora todo es más grande, o mejor dicho, abruptamente grande. Desde hace unos años, los términos Big Data, Big Finance, Big Oil, Big Chemical y Big Communication, empresas grandes de datos, fármacos, tecnología, financieras, petroleras, químicas y de comunicación. El término Big, grande en inglés, se ha popularizado y se ha convertido en parte del vocabulario común. Y es muy normal escuchar o hablar de las grandes fusiones entre compañías. Esto como si estuviéramos jugando una partida de Monopoly un sábado cualquiera con nuestros amigos. Estas compras de una empresa surgen con los únicos objetivos que son brindar mayor rentabilidad, mayores dividendos y aumentar el valor accionario. Dejan de lado la verdadera responsabilidad social que se cubre con las fundaciones que todas las empresas grandes tienen para promocionar su buen corazón y que los impactos negativos de ser un monopolio o encaminarse a ello se minimicen al grado que la gente no los perciba. Antes de la pandemia, era muy común que en cafés, bares y restaurantes las personas abordaban temas de la economía y era muy común escuchar frases como todo ahora es muy complejo o es difícil resolver la economía del país. Ni es difícil, ni imposible, ni para gente superdotada. Simplemente se tiene que analizar cuál es la razón del problema hasta llegar a las causas, siendo objetivo, dialéctico, analítico y sobre todo conociendo la historia. Ya hablamos de las empresas de gestión de inversiones, pero tenemos que recalcar que estas son lo big de lo big y manejan lo big de lo big y controlan lo big de lo big. BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo con casi 7,000 billones de dólares. Se estima que podría ser la cuarta economía del mundo si fuera un país. Tiene poder sobre un sinnúmero de empresas a nivel mundial y controla muchas decisiones de las empresas. Es hora de recordar que los monopolios no sirven y que frenan el desarrollo de la mayoría. Tenemos que empezar a tener un sistema económico que premie la competencia y el libre mercado, pero con una conciencia real sobre lo que causan las empresas tan grandes que han pasado de llamarse monopolio a big, y eso solo para evitar cargar ese estigma de monopolio que es tan dañino para su imagen. Los países en la actualidad tienen grandes retos. Hoy más que nunca tienen que competir con las ramas nuevas de la economía, pero deben recordar que para edificar grandes construcciones se necesitan cimientos fuertes, y estos son autosuficiencia alimenticia, hidráulica y energética. Todos los países tienen que lograr estas 3 cosas. No son negociables ni discutibles. Contando con esta autonomía, podrán ser capaces de entrar a un libre mercado con un piso más parejo que les permita competir. Una segunda instancia consiste en contar con programas de educación que incentiven el razonamiento, la comprensión, la creatividad y el trabajo en equipo. Esto permitirá tener generaciones que aporten al desarrollo de las naciones. Además, se deben meter en la carrera desenfrenada del siglo XXI
que es el desarrollo de supercomputadoras, robótica, nanotecnología y biomedicina. Estas ramas les permitirán tener un lugar privilegiado en la economía mundial. Por último, tienen que encontrar que nada de lo que se haga valdrá la pena si no se tiene conciencia de lo que se lleva a cabo, si no se busca el beneficio común, si no encontramos un sistema económico que logre un crecimiento y beneficios para todos, no seremos una sociedad digna del futuro. Cada vez que te encuentres del lado de las mayorías, es tiempo de reflexionar. Mark Twain. En todos los países se emplea el clasismo para desacreditar, descalificar, humillar y aniquilar las opiniones de las personas que piensan diferente. En América Latina, tristemente este mal se potencializa, pero en países como México nos podríamos llevar un premio por ser de los 3 países más clasistas. Esta postura solo denota y revela la carencia de argumentos por parte de quien los usa, sin importar que lo haga el adinerado o el desafortunado. El clasismo divide y no permite ser objetivo. El clasismo exhibe la ignorancia, la falta de ser dialéctico, objetivo, y solamente nos deja una lluvia de descalificaciones que no construyen y solo dividen. En lo personal, me duele ver a mi país lleno de ideas que demuestran amargura, falta de comprensión y se refugian en el clasismo como la última herramienta para decir, no estoy de acuerdo y ni siquiera sé expresar por qué estoy en desacuerdo. Duele ver que se ha incrementado el clasismo y que si de una buena vez no lo paramos, nunca vamos a salir de la situación tan difícil que tenemos como país. Y si los niños algún día logran esquivar este aprendizaje y juzgan lo que hicimos, se darán cuenta de nuestro grado de debate y compromiso por hacer las cosas. Este capítulo se llama Jugando como profesional, porque te habrás dado cuenta de que el mundo no es como nos lo cuentan, no es tan complicado, no es tan difícil y no debe ser ajeno a nosotros. Es la herramienta más importante o el paso final para que empieces a ver no solo la pandemia, sino cada acontecimiento desde otro punto de vista. Ahora todos debemos ser como un dron para poder ver lo que sucede desde diferentes ángulos, analizar las cosas desde puntos de vista distintos, con empatía a todos los involucrados en la situación, sin pasiones desbordadas ni mucho menos, envueltos en banderas ajenas para lanzarnos al vacío y así decir que luchamos por la causa. Quiero recordarte que en 1611, Galileo Galilei demostró que el Sol es el centro de la galaxia y que la Tierra y demás planetas giran alrededor de él. De esta forma refutó, tiró y eliminó la teoría de que la Tierra era el centro del universo y el Sol y los planetas giraban a su alrededor. Galileo enfrentó descalificaciones. Fue ridiculizado. Fue tachado de loco y de hereje. La Iglesia, el gobierno y la población en general lo atacaron. Hoy sabemos que su teoría es la verdadera. Te pido que recuerdes esto, porque para entender lo que estamos viviendo, necesitas tener en cuenta que tal vez no te has percatado de que la pandemia es diferente a lo que crees que sabes. No cometas los mismos errores de descalificar, ridiculizar y atacar a los demás. Si quieres superar la pandemia, tienes que empezar a abrir tu mente a nuevas posibilidades y explicaciones. Aquellos que pueden ver más allá de las sombras y mentiras de sus culturas, nunca serán entendidos y mucho menos comprendidos por las masas. Nadie es más odiado que aquel que dice la verdad. Platón. Es muy difícil empezar a ver el mundo de otra forma. Es muy difícil empezar a derribar viejos conocimientos que juramos son la verdad. Es muy difícil empezar a ser dialéctico. Es muy difícil empezar a dejar de ser ingenuo. Es muy difícil empezar a darse cuenta de que los diferentes medios de comunicación, cine, televisión, radio, redes sociales, etc., nos venden la parte de la historia que a ellos les representa ganancias y que aman descontextualizar para generar más audiencia y así llevar unos pesos de más a sus arcas. Es muy difícil empezar a ser partidario de una postura política sin dejarse llevar como fanático de un equipo de fútbol. Es muy difícil querer empezar a aprender y desarrollar habilidades nuevas. Es muy difícil empezar a ser objetivo. Es muy difícil empezar a tirar nuestros paradigmas. Es muy difícil empezar a ser espiritual y dejar de ser religioso. Es muy difícil empezar. Después se vuelve entretenido. Se te hace divertido. Y lo más importante, pasarás a ser el dueño de tu mundo, porque verás que ahora estás en control y no solamente eres parte de él, del juego de la vida, sino que el juego de tu vida
lo estarás jugando tú y nadie más. Y será muy difícil soltar tu nueva realidad. Sal y defiende el progreso que se traduzca en bienestar para todos. Acabando con la ignorancia, podremos resolver los temas que afectan a todos, como el de la inseguridad y la falta de oportunidades. Este mundo te espera para construirlo y no para dejar que los políticos lo hagan. Este mundo te pertenece y debes dar lo mejor de ti. No hay nada peor que un pueblo que no cuestiona objetivamente a su gobierno. Mauricio Brito. Conclusiones. Tienes 5 herramientas que son el estar consciente, saber de dónde y cómo aprendes, la importancia de desarrollar habilidades, ser espiritual y el entender el juego político. Ahora ya no tienes pretextos. Se trató de resumir al máximo las explicaciones de los problemas sin quitar los temas importantes para su conocimiento y entendimiento. Ahora tienes tú que salir y hacer tu trabajo, hacer la parte que te toca. Solo tú puedes contribuir al beneficio de todos. Ya lo dijo Alejandro Magno, de la conducta de cada uno depende el futuro de todos. Salta del lado de la práctica, el anonimato y la apatía, al lado de la acción y la decisión. Nadie va a hacer lo que te toca a ti, y nadie va a velar por tus intereses como lo puedes hacer tú. Recupera tu antigua normalidad. Tienes que ser consciente de que todos tus actos afectan a los demás. Tienes que saber que es obligación tuya disfrutar la vida, que tienes conocimiento de que hay otros que darían todo por tener una vida como la tuya. Y si bien es cierto que cada persona es responsable de su existencia, tienes que estar consciente de que no. Tu realidad no es la de todos. Y si realizas un pequeño acto y eres reflexivo sobre tu mundo, contribuyes en un efecto mariposa. Sabes ahora la importancia que tiene el aprendizaje para ti y para los más pequeños. Es tiempo de llevarlo aún más lejos y ponerlo en práctica. No dejes que te domine el pensar que todo lo sabes o que ya sabes demasiado. Recuerda que empiezas a envejecer el día en que ya no aprendes nada nuevo. Si eres padre de familia, te toca alzar la voz para que los programas y la forma de educar cambien y se adapten a las necesidades que tienen y tendrán la juventud y la niñez. Entiende que si no empezamos a construir un futuro mejor con las personas que lo van a habitar, todos los demás esfuerzos que hagas serán inútiles y sus frutos no durarán para el beneficio de los que siguen. Te has dado cuenta de que ya no solamente es necesario acumular conocimientos, tienes que desarrollar un sinfín de habilidades porque el conocimiento ahora viaja contigo. Es necesario desarrollar la habilidad y el gusto por ser dialéctico para encontrar respuestas objetivas y evitar el desgarrarnos en luchas que solo provocan división y fracturan a las sociedades. Ahora, espero que estés convencido de que la parte espiritual es básica para que el ser humano comprenda su existencia y paso por la tierra. Cada persona es libre de encontrar la práctica espiritual que le enriquezca y le nutra de respuestas que todos tenemos. No hay una práctica mejor que otra, pero al final, todas convergen en un mismo fin o principio, que se llama el poder de la fe hace imparable al ser humano. Todos tenemos las mismas dudas y preguntas, por lo que merecemos encontrar una respuesta que nos traiga paz y certeza para ser seres humanos espirituales y capaces de llegar más lejos. Con todo lo anterior, traté de tirar tus ideas preconcebidas y aprendidas, cuidando de velarte que nuestro sistema político y económico está lleno de oportunidades para que juntos hagamos mejor las cosas en beneficio de todos y no de unos cuantos. Una vez que eres consciente de que en temas políticos has sido engañado, podrás tener una mejor postura y dejar a un lado las peleas y discusiones que carecen de toda lógica, además de que no aportan nada. Podrás aplaudir lo que sea aplaudible y reclamar lo que sea injusto, sin importar que hayas votado por la izquierda, pero el de la derecha haya ganado, porque ya no tendrás ese pensamiento mágico que te dice debes creer en los que siempre te han engañado y no han hecho gran cosa por tu país. Gracias a la pandemia, estoy seguro de que no eres la misma persona del 31 de diciembre del 2019, y espero que seas una persona que se interesó en salir adelante y en ver cómo podía sacarle enseñanzas a la peor crisis vivida y engrandecida por las malas decisiones de los últimos 70 años. No me queda más que decirte gracias por haber llegado hasta aquí. Y recuerda que todo estará bien, siempre y cuando hagamos lo que nos toca a cada uno en beneficio de todos.
5 pasos para superar la pandemia y sus efectos. Una visión diferente del presente y sus retos. Mauricio Brito. Narrado por Noé Briviesca Aguilar, para Mauricio Brito.